mundo entero conspira contra ti, que el peligro acecha en cada esquina y que por más que intentes escapar, siempre regresas al mismo punto de partida, solo, atrapado y sin salida. Ahora, imagina que eres un pequeño perro rosa atrapado en un páramo desolado, donde lo imposible cobra vida. Bienvenido a Coraje, el perro cobarde, la serie infantil más perturbadora jamás creada. Coraje, el perro cobarde no es solo un dibujo animado, es una metáfora brutal del miedo existencial. Ningún lugar, el hogar de Coraje, es más que un simple escenario. Es una prisión psicológica, un limbo donde la realidad se deforma constantemente y donde cada día es una nueva pesadilla. Aquí no hay ayuda, no hay escapatoria, solo la lucha constante contra lo desconocido. Pero, ¿es el mundo el que es irracional o es Coraje quien ha perdido la capacidad de comprenderlo? Sartre hablaba de la náusea, ese abismo de incertidumbre cuando nos damos cuenta de que la existencia no tiene un propósito inherente. Coraje vive en ese estado perpetuo. Está atrapado en una realidad que desafía la lógica, donde el terror surge sin motivo ni explicación. No hay patrones, no hay razones claras para los peligros que enfrenta, y eso lo hace aún más aterrador. En la psicología del terror, esta es una técnica fundamental. El miedo no viene solo de lo que se muestra, sino de lo que no podemos entender. Y si lo que enfrentamos no es algo externo, sino una distorsión de nuestra propia percepción, desde la psiquiatría podemos trazar un paralelismo entre Coraje y ciertos trastornos como la despersonalización o el trastorno de estrés postraumático complejo. Individuos que han pasado por traumas severos pueden experimentar la sensación de que la realidad es irreal, fragmentada, como si todo a su alrededor fuese una construcción distorsionada de su propia mente. Coraje no solo enfrenta monstruos, sino que aparece atrapado en una narrativa cíclica de angustia y terror, donde cada evento es una repetición del anterior con ligeras variaciones. Aquí es donde entra el eterno retorno de Nietzsche, la idea de que estamos condenados a repetir nuestros sufrimientos una y otra vez. Coraje vive este destino en carne propia. Su hogar nunca es seguro, las amenazas nunca terminan y su lucha nunca tiene recompensa. Como Sísifo empujando su roca sin cesar, Coraje está atrapado en una existencia donde cada batalla ganada solo da paso a la siguiente. La frustración, el agotamiento, la desesperanza, todo eso es parte de su condena, y sin embargo sigue adelante. Pero, como siempre, hay algo aún más perturbador. ¿Qué pasaría si ningún lugar no fuera un sitio real? ¿Y si fuera una construcción mental? ¿El reflejo de una mente atrapada en su propio infierno? En la neurociencia se ha estudiado cómo el cerebro en condiciones extremas de estrés puede generar alucinaciones y distorsionar la realidad para protegerse. ¿Podría Coraje estar en un estado de disociación prolongado, proyectando un mundo de horrores para evitar enfrentarse a un trauma aún mayor? Experimentos como los de John C. Lilly sobre la privación sensorial han demostrado que cuando el cerebro se aísla de la realidad objetiva por demasiado tiempo, empieza a generar su propio universo. ¿Y si Coraje no está viviendo en ningún lugar, sino atrapado en un estado de percepción alterada donde el miedo es la única constante? Si esto fuera cierto, la pregunta más inquietante sería, ¿qué está intentando olvidar? A primera vista, los villanos de Coraje, el perro cobarde parecen absurdos, caricaturescos, casi ridículos. Pero si los observamos con más detenimiento, descubrimos algo inquietante. Cada uno de ellos es un reflejo de miedos y traumas psicológicos profundamente humanos. Freaky Fred, con su risa maníaca y su inquietante fijación por la palabra travieso, no es solo un chiste oscuro. En términos clínicos, Fred exhibe signos de un trastorno obsesivo compulsivo extremo con tendencias sádicas. Su compulsión por rapar a otros también puede vincularse a la tricofilia, una parafilia relacionada con el cabello. Su comportamiento y posible inspiración recuerda el caso de Emmanuel Darry Martin, un criminal cuya obsesión con el cabello de sus víctimas lo llevó a cometer actos perturbadores.
Pero más allá de eso, Fred representa algo aún más aterrador. El peligro que puede esconderse detrás de una sonrisa amable. Luego está Katz, el enigmático gato de voz suave y modales impecables. Su comportamiento no es impulsivo ni caótico como el de otros antagonistas. Al contrario, es calculador, manipulador y sádico. Katz encarna la psicopatía funcional, aquella que no se manifiesta en explosiones de violencia irracional, sino en una frialdad metódica. Es el depredador social que se esconde tras una fachada de normalidad, esperando el momento adecuado para atacar. El hombre del pie fúngico, una entidad grotesca que obliga justo a convivir con una infección viviente, es una metáfora del deterioro físico y mental. Su diseño repulsivo y la forma en que la infección se apodera lentamente del cuerpo de Justo evocan el miedo al envejecimiento, a la enfermedad, a la lenta descomposición del cuerpo humano. En la psicología del terror, este es un miedo primordial. El horror de perder el control sobre nuestro propio cuerpo. Pero uno de los villanos más inquietantes es King Ramses. Su animación en 3D, completamente fuera de lugar en comparación con el resto de la serie, lo convierte en algo que no debería existir en ese mundo. Su desentonada presencia lo hace aún más aterrador, reforzando su naturaleza espectral. Ramsés representa una de las bases del horror clásico, el pasado que se niega a quedarse enterrado. Su maldición nos recuerda que todo aquello que intentamos ignorar o sepultar, tarde o temprano, va a regresar a atormentarnos. Los monstruos de Coraje no son solo criaturas sobrenaturales o villanos de una serie infantil, son manifestaciones de los miedos más profundos de la humanidad. El abandono, la locura, la enfermedad, el abuso de poder. Y lo más perturbador de todo es que estos horrores no son solo ficción. Existen en la realidad, disfrazados de cotidianidad. A veces el verdadero monstruo no es una criatura extraña de otro mundo, sino alguien que podría estar sentado a nuestro lado. Si hay un episodio que realmente me dejó en shock fue Todos quieren dirigir. No por sustos baratos ni imágenes grotescas, sino por la sensación de que algo mucho más profundo y perturbador se escondía detrás de su trama. Benton Tarantella no es un villano común, no es un monstruo deforme ni una entidad sobrenatural. Es algo mucho más aterrador. Un cadáver reanimado que utiliza la manipulación y el engaño para arrastrar a otros a su tumba. La familia Bolsa está en su casa cuando reciben la visita de un hombre que se presenta como Benton Tarantella, un director de cine independiente. Les dice que ha estado buscando locaciones para su próxima película, El regreso de los zombies de Debajo de la Granja, y que cree que su hogar es el lugar perfecto. Justo se muestra indiferente hasta que Tarantella le ofrece una gran suma de dinero. Muriel, emocionada, acepta participar, pero Coraje siente que algo no está bien. Tarantella representa un miedo ancestral, el horror de la muerte inacabada. En muchas culturas los muertos deben ser enterrados correctamente para evitar que su espíritu regrese. Pero él no solo vuelve, sino que busca completar su obra inconclusa, arrastrando a Justo y Muriel con él. Es el horror de lo irresuelto, de los asuntos que creemos enterrados pero que nunca mueren realmente. A medida que avanza el rodaje, Coraje nota que el cuerpo de Tarantella se descompone y se recompone constantemente, confirmando sus sospechas. Investigando en su computadora, descubre que Tarantella y su socio Errol Van Volkheim eran criminales que usaban el cine como una trampa para atraer víctimas. Mientras Tarantella murió en prisión, Volkheim fue enterrado justo debajo de la granja. Coraje entiende que el verdadero plan del director es resucitar a su compañero y continuar con su ola de asesinatos, con Muriel y Justo como sus primeras víctimas. Pero lo que hace a Tarantella aún más inquietante es lo que simboliza. Su obsesión por terminar la película no es solo una excusa para el horror, sino una metáfora del cine como una herramienta de control.
En la historia del cine y la propaganda hay incontables ejemplos de cómo las imágenes pueden manipular la percepción de la realidad. Tarantella no solo engaña a los protagonistas, sino que los convierte en parte de su espectáculo. Es el director absoluto de su destino, moviendo los hilos mientras ellos creen que aún tienen el control. Cuando el ritual comienza, Coraje logra sabotear el guión de Tarantella, alterando los eventos para que los zombies terminen discutiendo entre sí y cayendo en el hoyo que justo cavó. Finalmente, Coraje los entierra y, como siempre, salva a su familia sin que ellos sean conscientes del peligro que corrieron. Al final del episodio, mientras miran la película terminada, Justo sigue obsesionado con el contrato, preguntándose cuándo recibirá su pago. Desde una perspectiva psicológica, Tarantella encarna el narcisismo extremo y complejo de Dios, la creencia de que puede imponer su voluntad incluso después de la muerte. Su comportamiento se alinea con perfiles de líderes sectarios y figuras manipuladoras que convencen a otros de seguirlos hasta el final. Tal como los grandes manipuladores de la historia, no necesita la fuerza bruta, solo palabras y una promesa seductora de algo más grande que ellos mismos. Pero quizás lo más aterrador de todo es el mensaje que deja. Algunas cosas nunca terminan realmente. En psicología hay un fenómeno conocido como memoria traumática, en el que eventos pasados pueden seguir afectando a una persona mucho tiempo después de haber sucedido. No importa cuánto intentemos enterrar ciertos recuerdos o personas, siempre existe la posibilidad de que regresen. Y cuando lo hacen, pueden ser aún más peligrosos que antes. Dato curioso, el nombre de Benton Tarantella no es casualidad. Claramente es un guiño a Quentin Tarantino, conocido por su amor por el cine de serie B, su uso de la violencia estilizada y su fascinación por los criminales carismáticos. Tarantella, al igual que los villanos de Tarantino, es un manipulador nato, con un plan que parece sacado de una película de terror B. Su manera de hablar, su teatralidad, su frialdad encajan perfectamente con los personajes del director, haciendo de este episodio un tributo inesperado a su estilo narrativo. Benton Tarantella no es solo un cadáver que vuelve a la vida, es un recordatorio de que el pasado puede resurgir cuando menos lo esperamos. Que hay cosas que, si no se cierran correctamente, pueden perseguirnos para siempre. Y que algunos horrores, aunque creamos haberlos superado, nunca terminan del todo. Si este análisis te está haciendo ver la serie con otros ojos, suscríbete para más contenido perturbador. Hay muchos más secretos ocultos en la cultura pop de los que imaginas. En el episodio El Club de Acolchado, Muriel es seducida por la promesa de formar parte de un exclusivo club de tejido liderado por unas inquietantes hermanas siamesas. Lo que comienza como una simple afición se convierte en una obsesión destructiva, donde la costura deja de ser una actividad creativa y se transforma en un ritual que consume la identidad de sus participantes. La colcha del club no es solo una tela, sino un artefacto con vida propia, una entidad que absorbe a quienes le entregan su voluntad sin cuestionar. Este episodio es una representación magistral del peligro de la obsesión y la disolución del yo. En términos filosóficos, recuerda las ideas de Jean-Paul Sartre sobre la mala fe, la tendencia del ser humano a perderse en roles impuestos por la sociedad, abandonando su autenticidad. Muriel, en su deseo de pertenecer, deja de ser ella misma y se convierte en una herramienta más del club, un reflejo de cómo la presión social puede anular la individualidad. Desde la psicología del terror, el episodio juega con el concepto de la pérdida de la agencia. La obsesión de Muriel por ser aceptada la vuelve una marioneta del club, algo similar a lo que ocurre en procesos de manipulación psicológica en sectas. De hecho, el episodio recuerda los estudios sobre la disonancia cognitiva de Leon Festinger, en los que los individuos, una vez atrapados en una creencia o sistema, están dispuestos a hacer cualquier cosa para justificar su permanencia en él. El desenlace, en el que Coraje usa un fragmento del pasado de Muriel para liberarla, refuerza la idea de que la memoria y la identidad son nuestras mayores herramientas para resistir la manipulación. El hecho de que el parche de Justo Bebé y un mechón del pelaje de Coraje sean lo que la salva es un recordatorio simbólico
de que nuestras raíces y conexiones emocionales genuinas pueden rescatarnos de caer en dinámicas destructivas. Finalmente, el destino de las siamesas, devoradas por su propia creación, refuerza un mensaje claro. Las estructuras de control que devoran la identidad de otros están condenadas a autodestruirse. El Club de Acolchado no es solo un capítulo de terror, es una advertencia sobre los peligros de perderse en la obsesión y renunciar a la propia esencia en búsqueda de aceptación. Una de las teorías más escalofriantes sobre Coraje el perro cobarde es que Muriel y Justo mueren en el episodio El Gran Fusili, cuando son convertidos en marionetas vivientes. A partir de ese punto la serie continúa, pero ellos ya no están realmente ahí. En psicología, el duelo no resuelto puede manifestarse como una negación de la muerte, una ilusión de que la persona fallecida sigue presente. Esta teoría, aunque meramente especulativa, nos lleva a considerar fenómenos como la disociación y la construcción de realidades alternativas como mecanismos de defensa frente a la pérdida. Coraje podría estar viviendo en un estado de negación extrema, recreando a Muriel y Justo en su mente, para así no afrontar la dolorosa realidad de su ausencia. Desde un punto de vista filosófico, esto nos recuerda al solipsismo, la idea de que solo podemos estar seguros de nuestra propia conciencia y que el resto de la realidad podría ser una proyección de nuestra mente. Si Muriel y Justo murieron, entonces la granja no es más que un teatro de sombras, donde Coraje lucha contra amenazas inexistentes, protegiendo a figuras que ya no existen. ¿No es este, en cierto modo, el horror último? La lucha contra un enemigo invisible para preservar algo que ya no puede ser salvado. En términos del horror psicológico, esta idea encaja con el concepto de la cognición traumática, donde la mente reconstruye eventos de manera fragmentada y distorsionada, para así evitar un colapso emocional. Algunos estudios en psicología han demostrado que las víctimas de trauma pueden llegar a experimentar alucinaciones o creencias irracionales sobre la permanencia de sus seres queridos. ¿Podría ser que Coraje esté atrapado en una versión idealizada de su pasado, repitiendo una y otra vez su papel de protector, sin darse cuenta de que ya no hay nadie a quien salvar? Desde el punto de vista narrativo, Coraje el perro cobarde se convierte en una historia trágica sobre la imposibilidad de aceptar la pérdida. No importa cuántas veces Coraje derrote a sus enemigos o proteja a su familia. Si esta teoría es cierta, nunca logrará traerlos de vuelta. Y tal vez esa sea la verdadera razón por la que la serie termina con él, solo en la oscuridad de la noche, esperando el próximo peligro que nunca dejará de llegar. La pregunta que se cierne sobre todo lo que hemos visto es desconcertante. ¿Es Coraje realmente un perro? Desde el principio la serie nos ha mostrado la realidad a través de sus ojos, sus temores, sus reacciones. Pero, ¿qué pasaría si esta percepción no fuera una representación fiel de la realidad? Y si todo lo que enfrentamos, todos los horrores y las criaturas extrañas fueran simplemente proyecciones de su mente angustiada. Este dilema nos lleva a la teoría del observador cuántico, un concepto fundamental en la mecánica cuántica que sugiere que la realidad no se define por sí misma hasta que es observada. En términos sencillos, el acto de observar afecta lo que se observa. Esta idea es desconcertante, ya que implica que la realidad, tal como la entendemos, podría ser maleable, un simple producto de nuestra conciencia. Si aplicamos esta teoría al mundo de Coraje, surge una inquietante posibilidad. Y si todo lo que vemos a lo largo de la serie, los monstruos, las situaciones surrealistas, los escenarios, los personajes, son meras proyecciones de su sufrimiento, de sus miedos y sus traumas, imaginemos que el ningún lugar no es un lugar en el que Coraje ha sido atrapado, sino el propio reflejo de su mente, un espacio creado por su desesperación y ansiedad, un universo paralelo que solo existe porque él lo percibe,
Esto abriría un nuevo nivel de terror psicológico, pues significaría que Coraje no solo está atrapado en ese lugar, sino que él es el lugar. Cada rincón oscuro, cada pesadilla, cada amenaza que enfrenta no es más que una manifestación de su dolor interno. Una estructura autoimpuesta que lo condena a vivir un ciclo interminable de sufrimiento. Desde una perspectiva psicológica, esto se alinea con lo que en el psicoanálisis se denomina la proyección. Un mecanismo de defensa mediante el cual los individuos externalizan sus propios miedos, deseos o traumas, proyectándolos hacia el mundo exterior. Si Coraje proyecta su sufrimiento en este universo, entonces los horrores a los que se enfrentan no son más que una externalización de sus peores temores, dándole forma física y emocional a las experiencias que no puede procesar internamente. Cada enemigo que aparece ante él, cada obstáculo que debe superar, representa no solo una amenaza física, sino una manifestación de su propia psique fragmentada. Lo más perturbador de esta interpretación es que, según la teoría cuántica, la realidad de Coraje podría desaparecer en el momento en el que deje de observarla. ¿Qué ocurriría si él dejara de ser consciente de su sufrimiento? Si dejara de observar su propio miedo. El mundo se desvanecería, desmoronándose como un sueño que se desvanece al despertar. O peor aún, ¿y si el simple hecho de observar su existencia perpetúa su tormento? El hecho de que todo lo que experimenta dependa de su propia percepción lo coloca en una paradoja existencial, atrapado en un ciclo de sufrimiento interminable que solo puede alimentar a través de su conciencia. Este escenario también resuena con las ideas del existencialismo, donde se sugiere que la existencia precede a la esencia y que la vida no tiene un propósito intrínseco más allá del que nosotros le damos a través de nuestras decisiones y acciones. En este sentido, Coraje, al no poder escapar de su propio sufrimiento, se ve forzado a crear un mundo donde cada pequeño detalle es una manifestación de su angustia interna. La pregunta fundamental sería: ¿puede alguien escapar de sí mismo? En este contexto, Coraje no es solo un perro atrapado en un lugar extraño y aterrador. Si seguimos la línea de esta teoría cuántica, Coraje es ningún lugar. La única forma de escapar sería dejar de existir, lo que podría ser una condena aún más aterradora que el horror que enfrenta. La paradoja de la existencia de Coraje entonces no radica solo en los monstruos que lo acechan, sino en el hecho de que el mayor enemigo podría ser él mismo, un ser atrapado en su propia mente, en su propia proyección de miedo y desesperación, destinado a vivir en un bucle sin fin. Y así, la mayor lección del programa, la más inquietante y desconcertante de todas, podría ser esta. Tal vez no hay escape para Coraje. Tal vez todo lo que conocemos de su mundo es la construcción de su angustia. Y si eso es cierto, la pregunta final sería la más aterradora de todas. ¿Y si de alguna manera todos somos Coraje? Coraje el perro cobarde no es simplemente una serie de terror camuflada de comedia infantil. Es mucho más que una sucesión de episodios perturbadores y personajes extravagantes. A través de su universo surrealista y angustiante, la serie nos invita a una reflexión profunda sobre la naturaleza del miedo y su relación con la psique humana. Coraje es en su esencia un espejo oscuro que refleja las ansiedades y la fragilidad de nuestra propia existencia. Un recordatorio de que todos, de alguna forma, somos prisioneros de nuestros terrores. La constante vulnerabilidad de Coraje ante lo inexplicable y lo terrorífico no es solo un recurso narrativo para mantenernos al borde de nuestros asientos. Es una representación visceral de cómo el miedo, esa fuerza invisible pero omnipresente, moldea nuestra percepción del mundo. Psicológicamente, el miedo no es solo una reacción a lo desconocido, sino una construcción compleja que se teje a partir de nuestras experiencias, traumas y en muchos casos de la mera anticipación de lo que podría ocurrir. En este contexto, Coraje no es un simple perro asustado, es un ser consciente de su fragilidad, atrapado en un mundo donde la amenaza siempre está presente,
pero no necesariamente es real. La mente de Coraje, al igual que la nuestra, es susceptible de crear demonios que solo existen en su cabeza, en su temor. Desde la perspectiva filosófica, Coraje puede ser visto como una representación del existencialismo. Un ser que ante la falta de un propósito inherente en un mundo caótico lucha por encontrar significado a través de la acción, enfrentando a sus propios miedos y limitaciones. No importa cuán aterradoras sean las circunstancias que lo rodean, lo que lo define no es su miedo, sino su decisión de seguir adelante. En cierto sentido, Coraje es una alegoría de la condición humana. Nuestra capacidad para resistir, para persistir a pesar de la incertidumbre que permea nuestra existencia. El filósofo Albert Camus hablaba del concepto del héroe absurdo, aquel que al igual que Sísifo debe afrontar su destino sin esperanza de una recompensa, pero que encuentra valor precisamente en la lucha misma. Coraje, en su continuo temor, es un héroe absurdo, pues nunca logra erradicar sus miedos, pero persiste porque su amor por los demás lo impulsa a avanzar. Desde una perspectiva psicológica, la serie explora también los trastornos de ansiedad y el trauma, la forma en que Coraje se enfrenta constantemente a lo irracional podría entenderse como una metáfora de cómo las personas con ansiedad viven atrapadas en ciclos interminables de preocupación y temor, donde lo que temen a menudo no tiene forma ni lógica, pero sigue acechando, afectando su bienestar. Esta experiencia de terror constante no es solo física, sino mental y emocional, una invasión de la mente por la incertidumbre y el miedo a lo que no se puede controlar. En este sentido, Coraje no es un héroe clásico porque no se enfrenta a un mal definido, sino que a un flujo interminable de situaciones aterradoras e incomprensibles que van más allá de la lógica. Carl Jung señaló que la confrontación con el inconsciente, es decir, con las partes ocultas de nuestra psique que no comprendemos, puede ser una experiencia aterradora. Los horrores a los que se enfrenta Coraje, los monstruos, las entidades extrañas, podrían ser interpretados como manifestaciones de su propio inconsciente, cosas que él no puede controlar, pero que debe enfrentar para encontrar algún tipo de paz. El miedo, sin embargo, es un tema ambiguo. No es solo lo que nos frena, sino lo que también nos impulsa a actuar. Nietzsche, en su famosa frase, quien tiene un porqué para vivir, puede soportar casi cualquier cómo, nos invita a cuestionar la naturaleza del sufrimiento. Coraje al final nos demuestra que no se trata de no sentir miedo, sino de encontrar algo más grande que nos impulse a seguir adelante a pesar de él. En su caso, ese algo más grande es el amor y la lealtad hacia Muriel y Justo, los cuales se convierten en sus anclas en medio del caos. Y quizás esa es la lección más profunda de la serie. No se trata de no sentir miedo, sino de encontrar el valor para enfrentarlo, para vivir con él, para no dejar que nos consuma. El miedo, al igual que en el trabajo de Sigmund Freud sobre la represión, no desaparece al ignorarlo. Más bien, toma formas que pueden ser mucho más peligrosas. En lugar de erradicar el miedo, debemos aprender a aceptarlo y comprenderlo, para que no gobierne nuestras decisiones ni nuestras vidas. En un mundo tan incierto, tan lleno de amenazas, tanto reales como percibidas, la vida de Coraje nos ofrece una lección que muchos podemos aprender. La existencia no está exenta de temor, pero el coraje verdadero reside en la habilidad de actuar a pesar de él. Este cuento se acabó.